Pues sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que se encuentre. Vámonos con esta segunda lucha de tercera caída, en donde en las portadas se pueden admirar en el lado derecho Firpo Segura, básicamente, y en el centro está Raúl Romero, que ya los he comentado también, es un prototipo de la lucha libre mexicana, y además muy buen maestro, excelente maestro. Y en el lado izquierdo ustedes encontrarán definitivamente a lo que ya les comenté, eh, este, un gran luchador de Monterrey, que los voy a estar mencionando de vez en cuando, pero básicamente es importante, ¿no? René Guajardo. René Guajardo, ya les comenté su personalidad especial y cómo se manejaba en el ring. Bueno, miren, otro hecho curioso, que se llega a permitir por los comisionados, básicamente, es la lucha libre. Es que algunos luchadores, por ejemplo, actuaran sin tener manos. Sí, se imagina nada más, sin tener manos. Increíble, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, con Celestino. Félix Celestino de México. Y también, que será Lupe Zárate de los Estados Unidos, básicamente. También allá lo permitieron. O sea que actuaran sin tener manos, imagínense nada más, ¿no? Bueno, otro hecho curioso es que Esquimo Blancarte vence por dos ocasiones en la misma función al Ciclón Veloz. Muy raro esto, pero así se dio, ¿no? Dos veces le venció al Ciclón Veloz. Bueno, entre las parejas famosas está, por ejemplo, la de Rito Romero y Enrique Llanes, a quienes les llamaban, por ejemplo, los Caballeros Tigres, básicamente, mientras que Steve Morgan luchó enmascarado como Satanás, por ejemplo, ¿no? Al recordarlo, por ejemplo, Henry Piluso, básicamente, se llamó, por ejemplo, Henry Piluso se llamó Antonio García. Henry Piluso, sí, norteamericano, algo así, no, se llamó Antonio García, ¿no? Que se le recuerda por sus victorias sobre un luchador emblemático, por Black Shadow, en el año, sobre todo, 1953 más o menos. Entre las curiosidades de la vida personal, pues de los luchadores, se comentaba que, por ejemplo, Tarzán Moreno tenía una carnicería, me dicen nada más, tenía una carnicería llamada El Tarzán de Reynosa. Bueno, son cosas, datos de la historia de nuestra lucha libre mexicana. Bueno, miren, la lucha libre no es un deporte falso, como algunos lo pregonan, porque el luchador profesional se lastima, definitivamente, y muchas veces gravemente. Lo que la mayoría de los aficionados ni se enteran, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, Jean Landru quedó paralítico en su entonces, y enfermo mental, además de todo, ¿ok? Lastimaduras graves, graves, las sufrieron en su momento. Por ejemplo, también Blue Demon y el Espectro, también. Por cierto, que a la momia, por cierto, ahorita me recordé, a la momia, este, les decía, por ejemplo, ¿cómo le llamaban la mujer? Ahorita se me vino, ay, ¿cómo le digo esto? Sí, sí, a la momia, sí, que no sé si se gustaba. Se le llamó, bueno, él se llamaba Mario Gómez, no sé si viva todavía, ¿no? Mario Gómez, y lo desenmascarada Manuel Robles. Esto no lo sabe mucha gente. Que a la primer momia la destapó pues Manuel Robles, ¿no? Muy conocido en la lucha libre mexicana. Por cierto que en cuanto a llaves, importante está, por ejemplo, la cruceta lagunera, inventada por el Espanto primero.
que por cierto fue desenmascarado por el Santo, ¿eh? El 25 de octubre de 1973 en la Arena México. A los que preguntan cómo era, y le estamos diciendo a René Guajardo, al que le estaba yo mencionando, que está en la portada, o sea, no sabían mucho, ¿no? Mire, él pesaba 82 kilos y medía 1,73 metros de altura, digo, para que tengan una idea de cómo era este gran luchador, rudo, por cierto, de su rudeza muy fina, exactamente René Guajardo. Otra cosa, pues, el famoso, por ejemplo, médico de asesinio, se llamó en vida, si no lo recuerdan, es Cesario Manríquez. Así se llamó en vida el médico asesino, que ya murió, por supuesto, ¿no? Ok, quien debuta al lado de Walt Ruiskin en Televicentro el 9 de febrero de 1952. Y, por cierto, le ganó a Enrique Llanes y a la Tonina Jackson, ¿de acuerdo? Mira, de Enrique Llanes, la verdad, sabemos que debuta como luchador profesional, no sé, en la Arena Coliseo, ¿de acuerdo? Enfrentándose más que nada al chico Cés Casasola. O sea, sí, si no recuerdo, es el chico Hernández. El chico, porque todos se ponían chicos, casi todos se inventaban nombres, ¿no? Mire, de acuerdo con la historia de un luchador de gran tonelaje, o sea, por ejemplo, como la Tonina Jackson, básicamente, cuyo nombre propio era Héctor J. García Vela. Precisamente, la Tonina Jackson ganó el campeonato de peso completo, por supuesto, ¿no? El 7 de, ¿qué? De septiembre de 1958, más o menos, 56, más o menos, enfrentándose a qué? A Lotario, yo ya les había comentado, a Lotario. Estadísticamente debemos apuntar que los luchadores más pesados, o sea, que se recuerdan en la lucha libre, pues, fueron el globo humano, ¿con qué? Pues, con 300 kilos, imagínense nada más. El hipopótamo Wiggins, exactamente presentándose, por ejemplo, en la Arena México, ¿no? Ahí es donde hicieron la presentación. Mire, entre los primeros campeones que se tengan registrados en la lucha libre, encontramos, por ejemplo, a Jack O'Brien en peso welter, a Tarzán López en peso medio y Octavio Gaona en semicompleto. Fueron los primeros luchadores más pesados que fueron campeones, ¿no? Por lo menos de todas las cosas. Así es como dice. Pero no son dos más que campeonas, más que pesos completos, no, de una gran calidad, de un gran tonelado, sí, pero de músculos y todo, y habilidades, ¿no? Bueno, miren, el Charro Guaño le gana, por ejemplo, en ese entonces a George Wagner, quien después fue Jorge el Hermoso. En un día memorable, por ejemplo, el 6 de julio de 1939 en la Arena México, básicamente, ¿no? De otra cosa, luego, Rolando Vera, por ejemplo, logró el campeonato medio el 20 de diciembre de 1952, o sea, al vencer, pues, por supuesto, a Fernando Osis. Cuando mencionamos victorias sorprendentes, cuando mencionamos las victorias sorprendentes, debemos recordar que, perdón, que Blue Demon le ganó al Santo, el Blue Demon le ganó al Santo en 2 caídas. Qué increíble, ¿no? ¿Cuándo fue esto? Pues, no sé, el 7 de agosto de 1955, por ejemplo, ¿no? Y esto fue precisamente en la Arena Coliseo, básicamente, ¿no? Se inauguró precisamente el 23 en la Arena Coliseo, se inauguró el 23 de enero de 1943, o sea, hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? O sea, con la victoria, por supuesto, con la victoria del Santo, en ese entonces, en contra de Jesús, el murciélago, murciélago Velázquez. O sea, un murciélago, sobre todo con las funciones, básicamente,
en la antigua Arena México, terminaban enfrentándose, por ejemplo, Bac Guzmán en contra de Jesús Anaya, que se establece como pues su lugar de nacimiento, el de Ocotlán, Jalisco, básicamente, ¿no? Ya he mencionado, por ejemplo, a referirse a la República, ¿no? Como mención especial señalo que Diablo Velasco, es un enorme profesor de lucha libre profesional, realiza la actividad como referee, fíjense, durante 25 años. Aunque lo complementa, pero sin olvidar la otra larga lista de referees, como Eric Buluth. Eric Buluth, yo recuerdo muy bien, lo vi referir muchísimo tiempo, ahí en la empresa de los Luterot, al que ya lo mencioné, pero no había comentado que también, o sea, Eric Buluth fue luchador profesional, aunque por muy corto tiempo, ¿no? No aguantó tantos golpes, ¿no? Era uno de sus combates, por ejemplo, Dientes Hernández, fíjense, lo vence cuando fue luchador Eric Buluth, Dientes Hernández lo vence. Y de hecho, pues, es su retiro, definitivamente, ¿no? Miren, otro referí fue especialmente el famoso Clavelito, cuyo nombre era Abel Castro, y muchos de ellos, que no tengo realmente datos, que en su mayoría forman parte de esta historia, como ya le he comentado al Patio Hernández, de la Arena Puebla, ¿no? La Rata, por ejemplo, también conocido en los años 40 del siglo pasado en la Arena Afición de Pachuca, ¿de acuerdo, no? En Pachuca Hidalgo, por supuesto, el apreciado y respetado por muchos, el Bigotón Reyes de Tijuana, sobre todo en el auditorio municipal de la avenida Díaz Ordaz, en donde participa con las mejores contiendas, ¿eh? Y yo, sinceramente, si vive, y espero que viva, le mando un abrazo para él, ¿de acuerdo? El Bigotón Reyes, muy querido entre los referees. Luego lo golpean muchísimo, lo golpeaban, ¿verdad? Pero un gran referee, ¿no? Otro referee fue Johnny Muyequín, de Veracruz, actuando en la Arena Córdoba o en la de Orizaba, y por supuesto en la Arena Veracruz del señor Benjamín Mora Horta. Recordémonos también al famoso Platanito, ¿ok? De Los Ángeles, California. Y qué decir los últimos famosos referees que, no sé, que forman parte de un espectáculo diferente, como son, por ejemplo, Tirantes, y yo no recuerdo, ¿no? Y el de Tirantes Junior, pero bueno, son parte de la idea, ¿no? De la historia de lo que es la lucha libre mexicana, ¿de acuerdo? Este, hay otra cosa que quería yo recordar, este, miren, por ejemplo, otro luchador, otro referee, fue Johnny Muyequín de Veracruz, ¿verdad? Es actuando en la Arena Córdoba, básicamente, o en la de Orizaba, y por supuesto, en la Arena Veracruz, como les digo, de Benjamín Mora, ¿no? Y les sello también lo de Platanito y todo eso. Mire, muchos otros que ocasionalmente actuaron, no sé, en los diferentes plazas de la República Mexicana, que se les honra, ¿eh? Aunque no los mencione todavía, con sus nombres o apodos, incluyendo a luchadores que también ocasionalmente, no sé, han participado como referees. Actualmente, el principal referee de Tijuana, Baja California, parece que yo tenía idea, era Pensamiento Negro, ¿no? Perdónenme todos, yo les ofrezco disculpas a todos aquellos que no los menciono, perdónenme, pero sé que deben sentirse orgullosos de haber o estar participando en este deporte. Totalmente honrado por eso, ¿no? Mira, siempre, o sea, debemos considerar a los principales actores de un medio. En la lucha libre es en donde han participado personalidades destacadas, ¿de acuerdo?
como algunos comisionados de lucha libre en la época de Luis Espota también, que era el presidente de la Comisión de Box y Lucha. Entonces, el comisionado de la lucha era Rafael Barras. Algunos lo recordarán polémico, ¿eh? Polémico y contrastante. Recuerdo gratamente también al doctor Horacio Ramírez Mercado, también lo recuerdo amistosamente, que era jefe básicamente de los servicios médicos del antiguo Distrito Federal, o sea, como un personaje sobresaliente, ¿eh? Actualmente, por ejemplo, bueno, mientras yo tengo conocimiento, el comisionado de lucha en la Ciudad de México era José Luis Alcántara, ya no sé, no creo, ¿eh? Y el de Tijuana, Ariosto Manrique, que además es secretario del Consejo Mundial de Boxeo. Esto, miren, en toda la República existen comisionados, pero la cobertura de información no es completa. Pero realizan, por supuesto, con efectividad en sus tareas, ¿no? Cada uno de ellos, de pareja como muy sobresaliente en cada uno de sus lados, ¿no? Es lo más importante. Miren, la primera eliminatoria, vamos a irnos a otra cosa. La primera eliminatoria para obtener, por ejemplo, el campeonato mundial de peso welter, un peso muy importante, estuvo formada por Peter Pankov, Jeff Garner, El Santo, Jack O'Brien, Murciélago Velázquez, Emilio Charles, es muy importante, Dientes Hernández y Ciclón Veloz. Imagínense nada más todos esos muy conocidos en la historia de la lucha libre mexicana. Por ejemplo, Octagón se convierte en un ídolo televisivo. Ahorita estoy revisando lo que hizo Antonio Peña. Es que Octagón se convierte en un ídolo televisivo. Estoy pensando en los ídolos televisivos, ¿no? O sea, como les dije, fue el invento de Antonio Peña, ¿no? Bueno, o sea, les he hablado ya de una llave famosa, pues, inventada por Tarzán López, el nudo. Tarzán López inventó el nudo, aplicándola por primera vez el 28 de mayo, no sé, de 1966 a Mike Kelly. Y el que gana y conquista el campeonato mundial de peso medio, básicamente, ¿no? Por cierto, en la época de, no sé, de los 60, básicamente, el 28 de noviembre, básicamente, de 1961, la Sombra Vengadora fue desenmascarado, cuyo nombre consultaba cómo se llamaba. La Sombra Vengadora, ¿eh? Fue Rogelio de la Paz. Todos sabemos que el toreo, por ejemplo, el toreo el toreo de los Cuatro Caminos, ha estado ligado, por ejemplo, a la lucha libre, que lo que debemos recordar es que uno de esos eventos memorables fue cuando el Santo, Black Shadow y el Pirata se presentan el 5 de junio de 1956, básicamente, toreando, fíjese, toreando en el lienzo charro Manuel Ávila Camacho, con la presencia, no sé, de una multitud de aficionados, definitivamente, ¿no? Después, muchos de los han obtenido y perdido, no sé, campeonatos en la historia de este deporte, como, no sé, Bobby Bonales, la maravilla moreliana, por ejemplo, cuando obtiene el campeonato de peso medio el 12 de junio de 1951. ¿Ante quién? Ante Cory Guerrero. Cory Guerrero, imagínense además la pareja atómica con el Santo, ¿no? Cory Guerrero. Perdiéndolo el 28 de septiembre de 1952. ¿Ok? ¿Ante quién? Pues ante el Santo, por supuesto. Como una curiosidad, ¿no? Un personaje que se hacía llamar el fantasma dorado, inverso, una llave, él inventó básicamente una llave extraña, la que denominó, la señaló como el opio. No olvidemos que las primeras luchadores que llegaron a México, básicamente, para iniciar el proceso femenino de este deporte,
fueron Mildred Burke, Mae Young, Susana Paul y Betty Carney, definitivo. Bueno, entonces, miren, de los luchadores de origen japonés, vamos a recordar algunos luchadores de origen japonés. Recordemos, por ejemplo, a José Francisco, o sea, Mishima Ota. Ese yo se lo conocí, a Mishima Ota que nace en Fukuoka, Japón, el 25 de octubre de 1962, debutando en la Arena Coliseo el 7 de marzo de 1952, perdiendo ante el príncipe Banu, imagínense nada más. Después de los años 60, fueron surgiendo una enorme diversidad de luchadores que van diversificándose de los grandes estrellas de locales grandes, por ejemplo, primera división profesional, o los de segunda división de las arenas chicas, o de los días que en donde se verían o se verán luchadores que son sin ser de menor calidad, formaron parte del ejército de las bases de las funciones populares con el precio más bajo en las entradas. O sea, fue muy bueno para, pues, no sé, para apoyar a la gente, a los aficionados que no tienen dinero, pues, para ir a las arenas, ¿no? Así, por ejemplo, se llenan las arenas, como la México, la de Guadalajara, Monterrey y Puebla, estrellas consagradas como cuando se disfrutaban relevos sencillos, integrados por el Santo y Carlos Lagarde, enfrentándose a Black Shadow y Blue Demon. Me nada más, ¿no? Debemos apuntar que el desarrollo, el demonio azul, Blue Demon, en sus principios lucha como rudo, ¿eh? Yo creo que sí. Inclusive se enfrentó al Santo, ¿eh? Recordemos que su mejor llave, que normalmente aplicaba en cada combate, era el medio cangrejo con palanca a la pierna, ¿no? Igualmente, Huracán Ramírez combatía en contra, por ejemplo, también de Manuel Real, exactamente, Manuel Robles, de acuerdo, ¿sí, no? De que igual forma, por ejemplo, la siguiente semana, o sea, veíamos luchas que interesaban o inquietaban a los aficionados, básicamente, viendo enfrentarse, por ejemplo, al Santo en contra de Blue Demon, Humberto Garza y Robert Juárez en contra de Sugicito y Manuel Robles. Mientras que en la fusión o sea, de segunda división, vamos a decirlo, ¿no? Se veían relevos, por ejemplo, Gori Casanova y Rizado Ruiz en contra de Chico Veloz y Mishima Ota. También ya en partes, como en Puebla, el Gorila Osorio y el Gavilán era la pareja importante en las funciones chicas, si ustedes quieren, en contra de Luis Torres y Chamaco Vega, o sea, precisamente en la ciudad de Puebla, ¿no? Luego continuaban, por ejemplo, los programas que generaban gran expectación, ¿no? Cuando veían enfrentarse, por ejemplo, a Carlos Lagarde y Sugicito en contra de Rayo de Jalisco y Humberto Garza. Era impresionante la lucha de ellos. Mientras el enfermero y Tomás Riande combatían contra Rubén Juárez y Tony López. Y dije, para que una fusión popular, es muy importante, disfrutaran de lleno hasta las lámparas, se encontró al nazi Igori Guerrera y Igori Casanova, fíjese, el nazi Igori Casanova en contra de Hércules Poblano y Jorge Roby Rubio. Dice, ¿cómo es posible que vaya, ese es un relevo que vaya a llenar pues sí, lo llenaban. Porque por la manera de cómo se manejaba mi papá como promotor. Cuando el Dragón Verde y el profesor Satán se hacían frente, por ejemplo, a Luis Torres o Chamaco Beja, son las combinaciones que mi papá lo hacía, ¿no? Aparecía entonces, por ejemplo, el programa que casi llenaba el conso del ultraleve, cuando al llamado de las emociones se presentaba el santo Igor Guerrero, eso serían más los sábados, básicamente,
El Santo y Goni Guerrero cuando se enfrentaban a Rito Romero y Black Shadow. Era un hiero impresionante. Era un escándalo de emociones que para disfrutar un mano a mano espléndido también entre Ray Mendoza en contra de Rubén Juárez. Era una cosa impresionante. Era un enfrentamiento recordado totalmente, porque eran unas batallas impresionantes verlos a ellos. Es, por ejemplo, miren, debo de señalar puntualmente que el Carlos Lagarde es muy importante. Carlos Lagarde nace el 4 de noviembre de 1929 en Zapotlán de Juárez, en el estado de Hidalgo. O sea, fue hidalguense como el santo, ¿eh? Nacieron en Hidalgo. Carlos Lagarde, que fue una pareja total de René Guajardo, básicamente, ¿no? Luego, repito su nombre, Miguel de Lucio Sánchez, era de Carlos Lagarde, ¿eh? Teniendo como profesores de lucha a Mena y Arias. Bueno, claro, por supuesto, cuando debuta en la Arena Afición de Pachuca, Hidalgo, el 2 de febrero de 1953. Bien, no quedaban en las emociones de los programadores estrellas de las empresas, Lutherov, cuando los aficionados se deleitaban con eventos de esta calidad. O sea, llaveo y en un enorme impacto, básicamente, en las emociones. Los aficionados básicamente, no sé, acudían básicamente a las arenas con enorme expectativa al ver programados al Santo, a Gori Guerrero, al Gladiador, para enfrentarse a Rito Romero y los hermanos Shadow, o sea, Shadow y Blue Demon, el Black Shadow y Blue Demon, como que dicen a los hermanos, ¿no? Así, o sea, se hacían de lucha, ¿no? Mientras que en una lucha anterior se veían las caras Carlos Lagarde y Humberto Garza, o en otra lucha, por ejemplo, a Chico Casasola, enfrentándose al Espanto Primero. Como algo curioso, a Rito Romero le decían el fideo, yo no sé por qué, ¿verdad? Así eran los apodos que se les decían. Miren, estas épocas de lucha libre mexicana, en donde se disfrutaban también a los artistas, o sea, de moda, como Viruta y Capulina, o Juan Mendoza, el Tariacuri, o la Sonora Santanera, ahí en la arena donde se utilizaba para luchar, también se llevaban, pues, una fiesta de estrellas. Por ejemplo, la Sonora Santanera, los Tres Haces, el Chatanuga, Magda Franco, aparecían en la escena estelar. En ese lugar, Raúl Reyes, Jorge Allende o Carnicero Butcher, claro, ya con cuerdas y todo, ¿no? Mientras que en las funciones populares se veían llenar la Arena Puebla, a Estrella Blanca y Petrono Limón, en contra de Tony Grimaldo y Yoyo Garduño. Estoy hablando de 1961, básicamente, ¿no? Cuando los amantes del medio artístico disfrutaban en el mismo lugar, básicamente, en donde se producían las emociones de la lucha libre, viendo y escuchando, por ejemplo, a los rebeldes del rock, a María Luisa Blandín, a los bribones, los tres diamantes, a Régulo, sin Madaleno, y también a Ángel Infantes. Bueno, yo les comento esto porque en un mismo escenario de luchadores, pues también había variedades, pues, artistas que presentaban. También, miren, se recuerda un mano a mano muy importante, de pronóstico, que llenaba el lugar al presenciar el combate del Santo en contra de quién, de René Guajardo, al que ustedes están observando en la portada. Ahí con sus, fue campeón mundial, ¿eh? Ahí tiene su cinturón. René Guajardo, de la gran personalidad. Que por cierto, en alguna época René vendía ropa. Tengo que revisando algunos datos. Vendía ropa, sin olvidar que su nombre completo era Manuel René Guajardo Mejorado.
era su nombre completo. Pero más le dejó el René Guajardo, ¿no? Básicamente. Que nació, por cierto, les voy a repetir, un 4 de enero de 1934. Imagínense nada más. Mientras que Black Shadow y Rolando Vera, en relevos sencillos, lo hacían frente al cavernario Galindo, básicamente, que fue considerado, de acuerdo con, no sé, con una encuesta de luchador, que era el más feo de todos los luchadores. Es una encuesta que hicieron, no sé si en los periodistas o todo eso, o no sé, cuál es el más feo. A ver, Gabriel Galindo, ¿no? Se llevó a todos, ¿no? Mire, el enfermero es otra cosa. El enfermero ya se veía llegar. Cuando estaba el enfermero ya se veía llegar a Uroquisito en el programa estelar. Y las mujeres luchadoras, que eran muy pocas en ese entonces, tenían su espacio, un pequeño espacio en las funciones populares. Y siempre las mismas, ¿no? En este caso, Chabela Romero, a Martelena y Martelena eran básicamente enfrentando, por ejemplo, a Irma González y a Toña la Tapatía. Básicamente, Irma González y Toña la Tapatía, que luchaba en el bando técnico, siendo ella una ruda natural, ¿eh? Normalmente era natural, al lado de Chabela Romero, pero normalmente le hacía por hacerle técnica y luchaba al lado de Irma González. O sea, esa es una cosa impresionante, ¿no? Mire, aprovecho para comentar que las primeras luchadoras norteamericanas que se presentaron en México fueron en la fecha del 2 de julio de 1935. Imagínense la cantidad de tiempo. Mientras en la lucha semifinal apoyaba este programa Estrella Blanca, el As Negro y Tony Grimaldo. Nada más. Cuando en un mismo local, una misma arena en donde la lucha libre causa emociones y llenas espacios, en donde los borrachos caen desde las gradas y mueren cobijados con las emociones estridentes de los aficionados, o sea que abarrotaba el lugar, o sea, total, un lleno total. Sentarse en galería costaba solo un solo peso. Se los aseguro que lo vi. Ese mismo lugar escuchaba música, como se lo voy a repetir, ¿no? Risas y cantantes. Yo voy a repetir algunos artistas de esa época que yo los vi, estaba yo muy chico, pero bueno. Elvira Quintana, Lucha Villa, Gloria Ríos, los Tex-Mex, los Delfines, también a Manolo Muñoz, los Boppers, Borolas, o los Extraordinarios, que eran rebeldes del rock. O sea, un lleno absoluto que también aglomeraban las taquillas. O sea, era una cosa popular que atraía a muchísima gente. Eran tiempos de ensoñación, de romance y de alegría sana. O sea, de una forma de divertirse sin sofisticaciones que produce, por ejemplo, la cibernética, la liberación y los tiempos modernos del siglo XXI. Una celebración de las posadas, las serenatas, los cortejos romanceros y las citas de cine eran comunes en ese entonces, ¿no? Los vicios, las drogas, el alcohol, estaban designados a los escapistas de una realidad de apariencia catastrófica. Era una era la época del boxeo amateur, exacto, con los guantes de oro. El boxeo no tenía tanto arraigo como la lucha libre. O sea, se perdía dinero, pero se ganaba la satisfacción de disfrutar, por supuesto, el deporte favorito de muchos aficionados. Aunque no eran tiempos de Casanova, de Kid Azteca o Benny Arismendi, definitivamente, ¿no? Era un cambio generacional de conflictos estudiantiles en el mundo, de la aparición de la minifalda y la cercanía del grupo municipal que cambió el ciclo, básicamente, del desarrollo de una sociedad. A los Beatles, la fiesta continuaba y aparecían en los espectáculos, no sé, Carlos Neto y Titino, los Kícaros,
Paco Michel, David César, el Trigo Avileño, inclusive la Lupe Mejía. Bueno, ya les dije bastante. Es un poco compartir algo de lo que era el ambiente de ese entonces, cuando la lucha libre mexicana estaba en su cúspide, ¿no? Nos vemos en la próxima, una segunda, una primera, no, una tercera lucha. No, una segunda lucha con tercera caída, ya está la que estamos viendo, ya va a venir la primera lucha especial, pero como sea, ser muy bien, ser lo mejor en la vida, y nos vemos en la próxima, y gracias por escucharme y sobre todo aquí sentir, les siento su presencia a mi lado. Que estén muy bien.